Hola Nati, buen viernes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Tanto tiempo? Muy bien, es verdad, te extrañamos acá. Hace mucho. La semana pasada no te tuvimos, pero ahora sí, por suerte. Bien, bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Dale, me parece bien. El otro día nos... mensajito va, mensajito viene, me hacías referencia al fallo, ¿no? Que en el que se le da la razón, por decirlo de alguna manera, a quien es la pareja del presidente, que tiene un nombre, Fabiola Yáñez, ella es periodista, y también al hijo de Alberto Fernández, a Estanislao. Perdón, ¿dijiste hijo? Sí. Ah, porque yo... Ah, no, porque me han saltado a la yugular por en algún titular poner Estanislao. Está bien. Al descendiente. Descendiente, bueno, me gusta porque termina en... ¿A quién es descendiente? Sí. Bueno, al hijo, hije del presidente, Alberto Fernández, Estanislao, o Dizzy, como se hace llamar en las redes sociales. Es un fallo de un juzgado, concretamente, porque en algún momento de estos últimos años, tanto Fabiola Yáñez como Estanislao se sintieron de alguna manera violentados a través de diversas publicaciones. En este caso, quien terminó con una sanción y con una sentencia concretamente que va a tener que cumplir, unas acciones que va a tener que cumplir, es y lo tengo que decir, un señor de medios, Mario Casalongue, propietario, entre otras cosas, de la agencia Nova, que ya tiene su historia, ¿no?, dentro de lo que es la violencia, vamos a decirlo de esa manera. Sí. Él fue denunciado en su momento, lo denunciaron por discriminación, por violencia de género, por hostigamiento, y bueno, esto llegó de alguna manera a su fin en las cuestiones de acciones legales, y ahora este individuo tiene que, además de tener 25 días, ¿no?, 25 días de prisión en suspenso, tiene que, en principio, no tomar contacto tanto con estas dos personas que mencionamos, como con nadie de la familia presidencial, por ninguna vía. Tienen la prohibición, que ya la tenían, ¿no?, de mencionar los nombres por medios públicos, una prohibición que rige por un tiempo determinado. Por 2 años en este caso. Exacto. También tiene que cumplir una serie de tareas comunitarias, son 50 horas de tareas comunitarias para una entidad de bien público. Tiene que hacer un taller de violencia de género y algo más era el taller sobre discriminación, ¿no? Sí, tiene el compromiso. Con la Defensoría General. Exacto, tiene que hacer eso y... entre todas estas cuestiones es porque reconoció su culpabilidad, Casalongue, ¿no? Claro. Él acepta que todos los hechos por los que se lo había imputado son reales, ¿no? Y ahí entra, me parece importante que, más allá de que seguramente al momento de que salió esta información, comenzó la gente a tratar de buscar qué es lo que dijo Casalongue, de qué manera se refirió Casalongue. Bueno, sí, yo lo hice, lo confieso. Bueno, ahí estamos, ¿no? Así está el mundo, Juan. Bueno, el tema es que para que te sentencien y que te en principio que te imputen por discriminación, violencia de género, difusión de imágenes íntimas, hostigamiento digital y además desobediencia, porque ya en una primera instancia le habían dicho que tenía que bajar todas las publicaciones que había realizado. Claro, y perdóname, yo después en esto que me puse a investigar también encontré que él en algún momento también tuvo alguna nota haciendo eje en la orientación sexual o la presunta orientación sexual del abogado de la familia presidencial, que creo que tiene que ver con esto. De eso, es primero que es quien conozca el medio ese, sabe que es un medio de amarillo se pasa, no, ni siquiera entra en esa estructuración, ¿no?, que de colores. El tema es que es un personaje
que reproduce un sistema y que reproduce la violencia estructural. Eso me parece a mí que desde ahí me paro para algunas reflexiones. Ajá. En principio, esta cuestión, ¿no? Hay una, ¿cómo se diría? Hay una idea de que si alguien publica algo en las redes vas a estar cubierta. Bueno, hay un terreno tan fértil dentro de las redes de comunicación, y en esto ingreso aquellos medios que están en soporte digital, ¿no? Uh-huh. Y que reproducen también su información a través de las redes sociales, sí. ¿no? Es un terreno totalmente accesible y es un espacio poco regulado a nivel legal, ¿no? Sí. Ya los medios de comunicación, pensemos en nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual tan fuertemente rechazada y resistida, ¿no? Pensemos que eso abarca una parte de todo, de lo que son los medios de comunicación masivo. Imaginemos lo que ha crecido el concepto de medios de comunicación en estas últimas décadas. Claro, sí. Y este terreno, el terreno de lo virtual, es un espacio totalmente sin regulación, y además, así como y acá empiezo a hacer a puntear, ¿no? Esta violencia que sufrió en este caso Fabiola, con esos insultos y con ese menosprecio por su ser mujer y por los lugares que va ocupando, ¿no? Lo que hace sencillamente es, por eso también separan en esto de violencia de género, porque separan en la ley al momento de decir que justamente incurrió en el delito de violencia de género, porque está la ley, que es la ley 26.485, uh-huh. que lleva un título muy grande. Es la Ley de Protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en el que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales. Es decir, en todos los ámbitos. Claro. En esa ley, en el artículo 5, para aquellos que no la han leído, en el artículo 5 se tipifican, ¿no? Hay diversos tipos de lo que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Hay una en específico que es la violencia psicológica y hay otra que es la violencia simbólica. Y después en el artículo 6, cuando decimos violencia psicológica, estamos hablando de cualquier cosa que cause daño emocional o que nos perjudique o que nos disminuya la autoestima. Y ahí entran un montón de posibilidad de acciones, ¿no? Acoso, hostigamiento, humillación, aislamiento, bueno. Y después, cuando hablamos de la violencia simbólica, es en esta que mencionamos varias veces nosotras acá, que es esta donde a través de patrones, de estereotipos, de mensajes o de signos o maneras de íconos, se reproduce la dominación, la desigualdad, la discriminación, la subordinación de las mujeres dentro de la sociedad. Uh-huh. Y en el artículo 6, esa ley, no solamente tenemos los tipos, sino que también las modalidades que adquiere, ¿no? Entonces, ahí hace referencia específicamente a algunas modalidades que recientemente, hace un tiempito atrás, se le incorporó la violencia política, y eso fue como importante, ¿no? Pero hay una de las modalidades de la violencia, es decir, cómo se manifiesta la violencia de género, que es la violencia mediática contra las mujeres. Y ahí se hace referencia cuando se publica, se difunden mensajes o imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva, bueno, la explotación de las mujeres, las injurie, nos discrimine, nos humille, bla, 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 bla. Por estas cosas el señor Casalongue ahora está con esta situación con la justicia, ¿no? Uh-huh. Y esto parecería ser que solo le pasa a Fabiola Yáñez, pues no. No, Fabiola Yáñez lo puede hacer público y puede llevar hasta una instancia de estas características, una denuncia, y lograr, ¿no? Una acción favorable en este caso de la justicia. Y ahí vuelvo a esta cuestión, me parece importante, es empezar a observar a este individuo,
no con ese aspecto ni con su rol, bla, 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 que es importante, vamos a volver a eso, pero es un violento, sí, ¿no? Y lo que esto nos viene a mostrar es cómo la violencia en sus diferentes expresiones está naturalizada. Y cómo está naturalizada, ¿no? Porque este es el mismo que le pegó a, ¿cómo se llamaba? Sí, a Francisco de Narváez. A Francisco de Narváez. Sí, claro, ya nos olvidamos quién es, pero alguna vez fue candidato y le ganó a Néstor Kirchner, así como Esteban Bullrich le ganó alguna vez a Cristina Fernández de Kirchner y tampoco nadie lo recuerda. Cosas que pasan, y pasan de largo. Bueno, es un violento, y esa violencia se sostiene en nuestra sociedad, ¿no? El tema es que las mujeres y disidencias y los varones sufrimos las violencias de diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene un soporte que es el sistema patriarcal y machista, ¿no? Este individuo no puede haberse sostenido durante tanto tiempo sin un soporte. ¿Qué es el soporte del sistema patriarcal y machista, ¿no? Las humillaciones, las maneras de pronunciarse, porque recuerdo una nota que hizo acerca de un encuentro de mujeres, del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Y tantas otras barbaridades que publiquen en su espacio, se soportan porque hay un sistema que naturaliza la violencia y naturaliza de manera preferencial la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y naturaliza la violencia esta que mencionábamos, ¿no? La violencia simbólica, ¿no? A través de las imágenes, los chistes, el soporte, la naturalización de un montón de acciones y de miradas acerca de justamente cómo, ¿no? Cómo somos vistas las mujeres en relación a las otras personas. Digo las mujeres y disidencias, no me quiero olvidar. Y hay esta referencia a cómo en el mundo virtual eso se refuerza y se profundiza. Hay cosas que se dicen en lo virtual que pocas veces se podrían decir frente a frente en un espacio, ¿no? Claro. Eso no es menor, ¿no? Y me parecía importante remarcarlo. Hay un relevamiento que publicó hace un tiempo atrás Amnistía Internacional que hace referencia a la violencia que sufren las mujeres en las redes sociales. Y en la encuesta que publican, si quieren pueden verlo allí en su página, hace referencia a que 1 de cada 3 mujeres manifiesta, en Argentina, ¿no? El haber experimentado situaciones de violencia en redes sociales, que se sufren diversos tipos de agresiones, que el 60% por lo general son mensajes misóginos y mensajes sexuales, que también hay otro 34% que recibe mensajes con lenguaje o comentarios abusivos en general, ¿no? Uh-huh. Y ahí esta referencia, ¿no? Cuando yo mencionaba o cuando decía, ¿no? Esto de no está regulado, ¿no? Y ahí entra otra cuestión y vuelvo al hombre que fue sentenciado en este caso, que es un periodista, es una persona que trabaja con los medios de comunicación o dice trabajar en medios de comunicación, ¿no? Y ahí empieza otro juego que las empresas periodísticas van cada vez dejando más de lado, porque el sistema patriarcal y machista se resiste totalmente a perder terreno. Entonces hacen este juego entre, bueno, es libertad de expresión, claro, es libertad de prensa, ¿no? Yo me pregunto, y nos preguntamos, obviamente, porque esto, imaginemos que la evolución que hemos tenido en las últimas décadas con respecto a los derechos no está acompañada a veces está acompañada por la legislación, digo la conciencia esta de los derechos humanos y la igualdad, y falta mucho para que toda la sociedad y la cultura lleguen a ese lugar. Entonces, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión cuando a través, por ejemplo, de los usos de los roles, de los estereotipos de género, de la sexualización que hay sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos de las mujeres, en los medios de comunicación, en las redes sociales o en la virtualidad, cómo esa libertad impacta, esa supuesta libertad termina impactando de manera sistemática, de manera estructural, como violencia por la condición de género que
que ostentamos, ¿no? Y pensar, ¿no?, también cómo este fenómeno de la violencia contra las mujeres y los mecanismos de perpetuación de esta violencia es, vuelvo a repetir la palabra, es estructural, es algo que está sostenido en el tiempo y es algo de todos los días. Para las mujeres, la violencia es algo de todos los días, es algo cotidiano. Esto es lo difícil de hacer entender a veces cuando se conversa incluso con gente sensible a estos temas, ¿no? Y aquí es la importancia, ¿no?, del lugar del Estado en esto de poder respetar las libertades de expresión, mientras que vela y refuerza todos los avances que hay en materia de derechos humanos de las mujeres y de las disidencias. Y ahí esto viene reforzado por toda esta catarata de acciones, de acciones, de políticas públicas que hay, donde se apunta a erradicar los contenidos que son sexistas, los contenidos estereotipados, todo aquello que sea discriminatorio, que sea transfóbico, xenofóbico, racista, lesbofóbico, ¿no? Sí. El tema es que el terreno son los medios de comunicación y las redes sociales, que es un espacio poco abordado, ¿no?, donde no hay leyes en profundidad que abarquen todo esto, y además falta todavía el avance de lo cultural, ¿no?, de la conciencia general, me parece a mí. Perdóname, Nati, ¿es que no hay leyes efectivamente o es que no hay forma de controlar? Porque yo tengo entendido que si, digamos, lo que yo hago en una red social, lo hago en haciéndolo desde acá en Argentina, rigen las leyes de Argentina. El problema es que y cuando está a la vista, por eso está este fallo. Por eso está este fallo. Claro, el problema es quizá cuando estas empresas transnacionales, que son las redes sociales, pues son redes sociales, pero son empresas también, bueno, no responden a la justicia. Y pienso, por ejemplo, en el caso de Micaela Ortega, cuando no aportaban información sobre un caso tan sensible, que no era, a ver, no es por relativizar lo que vos estás poniendo sobre el tapete, pero no es que alguien había recibido un insulto, un acoso o algo, sino que había una chica desaparecida que después, bueno, vimos cómo terminó todo esto. Entiendo lo que me planteas. No son distintas situaciones. Quizás cuando hablo de las redes sociales y los medios de comunicación, estoy siempre haciendo referencia a cómo los medios de comunicación que tienen soporte virtual reproducen sus cuestiones dentro de las redes sociales y cómo eso repercute. Entiendo el lugar, pero me parece que si no llego ni o sea, no abarco eso por lo menos en este relato. No hay problema. Bueno, nada, ese era el planteo que tenía. Me parece interesante más que nada hacer una referencia a que este es un reflejo más del fenómeno de la violencia, un fenómeno que es estructural, que, como dije, se sostiene y que es cotidiano. En este caso lleva adelante la acción Fabiola Yáñez, la puede haber realizado cualquier otra mujer, porque no solo ella, sino que todas las mujeres estamos sometidas a este tipo de situaciones y a este tipo de miradas sobre nuestro lugar y sobre nuestros roles. Bien. Era Natalia Carabajal Figueroa con su columna Sirenas en la Ría.